En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar este domingo para celebrar la Eucaristía, para invocar la presencia del Espíritu Santo, como lo escucharemos hoy en el Evangelio, que Cristo nos deja como un abogado, como un protector. Y seguimos encomendándonos a Dios con todas nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestros enfermos, nuestros difuntos. Y nos unimos todos con todas estas intenciones en esta Eucaristía. Para prepararnos a celebrarla con mayor devoción, queremos reconocer nuestros pecados, pidiéndole a Dios perdón y abriendo nuestro corazón y nuestra alma para aceptar su compasión y su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te alabamos, Señor, tú que borras nuestras faltas, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Te alabamos.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en la tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen.
y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama, aleluya, cumplirá mi palabra, aleluya. Y mi Padre lo amará, aleluya. Y vendremos a él, aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita en ustedes, entre ustedes, y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí,
lo amará a mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, nos volvemos a encontrar en este domingo de Pascua. Ya las lecturas nos pueden ir dando como un sentido de conclusión de este tiempo pascual a medida que nos vamos acercando a la celebración de Pentecostés, ¿verdad? Que viene hacia el final de la Pascua. Y ya lo podemos ver en las lecturas que escuchamos este domingo, muy referentes a la acción y la presencia del Espíritu Santo y cómo hace referencia la palabra de Dios hoy a esta acción de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, como ven, después de la resurrección, los apóstoles, una vez que han recibido el Espíritu, pierden este miedo y como que se llenan de valor con esta presencia misma del Espíritu Santo, y es como salen a llevar el mensaje de salvación en esta misión de Cristo en el mundo. Y esto es lo que los Hechos de los Apóstoles narran y cuentan, es esta acción salvadora, esta presencia en ellos que van a tratar de esparcer, ¿verdad?, por todo el mundo. Y lo escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, esta acción misionera de uno de los diáconos. Quiero entender que Felipe, que se menciona en la primera lectura, es uno de los diáconos que se escogieron para la atención de las viudas de aquel tiempo, ¿no? Este fue el origen del servicio de los diáconos, hombres preparados, obviamente convertidos, bautizados, evangelizados, que empezaron a llevar también el mensaje. Y en la primera lectura escuchamos cómo Felipe se fue a predicar a Samaria. Y es muy interesante hacer esta pequeña nota aquí, porque Samaria, como ustedes se acordarán en algunos pasajes del Nuevo Testamento, es un área que está es al norte al norte de Israel, al norte de Jerusalén, entre Nazaret y Jerusalén, un área donde vivían los samaritanos, ¿verdad? Por eso se llama esta área Samaria. Y recordarán que los samaritanos no eran muy bien vistos con los judíos, tenían una especie de enemistad, digamos. ¿Verdad? No eran personas de la misma cultura, tenían ciertos roces, y entonces pues siempre había como una especie de fricción. Recordarán, por ejemplo, cuando Cristo se encuentra con la mujer en el pozo. Ella misma se sorprende no solamente porque ella es mujer y él es hombre, y eso no se podía permitir en aquel tiempo, de que un hombre y una mujer hablaran en público, sino también porque ella era una samaritana y Cristo era un judío. O sea, vean estas cosas tan interesantes. Ahora, este es un diácono que está convirtiendo, predicando, expulsando demonios en Samaria, en un área que no era de judíos. Es muy impresionante ver estas cosas. Yo creo que es una señal, ¿verdad?, del mensaje de Dios, que tiene que llegar realmente a todos lados, ¿no? Especialmente en los lugares de más conflicto y división. Yo así lo veo. Y dice la lectura que Felipe pues preparó a muchas personas, tenía mucha gente lista, convertida, que escuchó y aceptó. Esta es una parte importante que yo quiero recalcar también este domingo, porque lo que nos pasa todavía a nosotros católicos de tradición es que eso es lo que somos, católicos de tradición, y nos ha faltado la conversión interior realmente en el corazón, el hecho de aceptar realmente a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Yo no sé ustedes cómo hacen eso, ¿verdad? Cómo se sienten cuando escuchamos estas palabras, ¿verdad? Que a veces las hemos escuchado toda la vida, y sobre todo para aquellos de nosotros que hemos nacido en una familia que ha sido católica desde siempre, como que no nos preguntamos ya, ¿verdad? Y muchas veces son las personas que se convierten después las que tienen este celo apostólico y este espíritu más vivo, ¿verdad?, que nosotros mismos muchas veces. Bueno, estas personas que se convierten a través de la acción misionera de Felipe
en la primera lectura, están listas, han sido bautizados. Felipe los ha bautizado, como nuestros diáconos permanentes lo hacen ahora, ¿no? Bautizando a los niños. Y incluso a las personas mayores, ¿no? Cuando no se han bautizado de más pequeños, como lo hacemos en las vigilias pascuales. Y en la segunda lectura que escuchamos de la carta de Pedro, de San Pedro, él nos dice una línea que me llamó mucho la atención a mí cuando estaba leyendo las lecturas esta semana. Dice, estén siempre listos o preparados para dar una razón por su esperanza. ¿Verdad? Es interesante ver esto. ¿Cuál es la razón de su esperanza? ¿Verdad? Es buena pregunta. Yo creo que es una pregunta buenísima. Y dice San Pedro, y cuando alguien les pregunte la razón por su esperanza, háganlo con respeto y reverencia. Tampoco es así como que nosotros somos los indicados y los encargados, y no, pues con humildad, ¿verdad? Con respeto y reverencia. Y Cristo en el Evangelio nos está recordando cómo hemos recibido nosotros el Espíritu Santo, cómo Él nos entrega el Espíritu Santo, y cómo Él, cuando desarrollamos esta relación con Él, desarrollamos este amor con Cristo, entonces para nosotros es más fácil cumplir con sus mandamientos. Y ven qué bonita relación hace Cristo aquí del cumplimiento de los mandamientos con el amor que le tenemos a Él, ¿no? Que si uno desarrolla un amor a Dios, un amor a Cristo, es muy fácil cumplir los mandamientos, porque los mandamientos no son una imposición. O sea, los mandamientos no son reglas que nos quiten la libertad, como muchas gentes pudieran entender, ¿no? Los mandamientos son orientaciones, palabras llenas de amor para nuestro propio bien. Y vean lo que dice Cristo en el Evangelio hoy, ¿verdad? Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, obviamente, ¿no? Si ustedes aman y respetan a sus padres, los escucharán, ¿no? Entonces, es una cosa tan interesante que yo creo que a veces es donde está muchas veces el problema de nuestra fe, ¿verdad? Que el amor que debemos de tener, que se desarrolla poco a poco en un diálogo íntimo con Dios, si no está bien desarrollado, si no lo tenemos constantemente, pues obviamente es más difícil que podamos cumplir con los mandamientos. Ahora, como digo, si también en nuestro corazón y en nuestra alma no hemos aceptado al Señor, no hemos abierto ese espacio para que el Señor dirija nuestras vidas, entregarnos totalmente a Él, que Él nos dirija, que Él nos mueva, ¿no? Que la energía que nos mueve a nosotros sea la de Dios, ¿no? Como decía San Pablo alguna vez en una de sus cartas, que no sea yo ya, Señor, el que habla, sino que seas tú el que habla por mí. Imagínense qué bonito fuera que eso todos lo pudiéramos decir, ¿no? ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo dijera, Señor, es que el que hablo no soy yo, es el que hablas eres tú, ¿no? O también pudiéramos decir, Señor, el que actúa no soy yo, el que actúa eres tú, pero a través de mí, ¿no? Obviamente seguimos en esa lucha donde todavía pues el demonio está también presente en nuestras vidas de alguna manera, y su lucha es que nosotros le queremos mal a Dios, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que mientras nos mantengamos fieles y constantes en esta relación con el Señor, no tenemos por qué tener miedo al mal, ¿no? Al demonio especialmente. Entonces, yo me pregunto, si sabemos que el Espíritu Santo se nos ha dado a todos, porque lo hemos recibido desde el día del bautismo. De alguna manera, a través del Espíritu Santo fuimos bautizados. Y eso nos hizo hijos de Dios, nos regresó a la vida de la gracia, donde Dios nos había creado desde el principio. Ya que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó con pecado. Y el pecado no debería ser parte de nuestra vida, ¿no? Originalmente Dios no creó a la gente con pecado, ¿no? Entonces, por eso Cristo se bautiza él mismo y manda que el bautismo, ¿verdad?, sea para todo el mundo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de esa manera borrar esta mancha de pecado original para hacernos otra vez hijos de Dios y llenarnos de su gracia, ¿verdad? Mantener esta gracia o esta conexión íntima con Dios nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Entonces, si ese Espíritu se nos ha dado en el bautismo y en la confirmación, porque luego tenemos la confirmación, ya escuchamos en la primera lectura cómo Felipe prepara a estas personas, las bautiza y luego manda traer a San Pedro y a San Juan para que ellos, a su vez, que son los apóstoles de Cristo,
impongan las manos sobre estas personas que ya están bautizadas y convertidas y les entregue el Espíritu Santo. Aquí, esta es la parte donde se instituye la confirmación, ¿no? La confirmación que nosotros conocemos, el sacramento. Y entonces San Pedro y San Juan van a estas áreas de Samaria a imponer las manos y a entregar el Espíritu Santo a los convertidos que Felipe ha preparado y catequizado. Entonces yo digo, nosotros hemos recibido el bautismo, hemos recibido la confirmación, yo creo que la mayoría de nosotros, entonces se nos ha entregado el Espíritu Santo que viene siempre a nuestra ayuda. Al Espíritu Santo también lo conocemos lo llamamos a veces como el Espíritu Paráclito. Es una palabra que no usamos muy seguido, pero que es una palabra griega que significa defensor o abogado, ¿no? Y vean cómo Cristo en el Evangelio de hoy dice, si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos, mi Padre los amará también y vendremos a ustedes, les entregaremos el Espíritu Santo, ¿no? El Paráclito. Otro defensor, dice Cristo, otro abogado. ¿Por qué dice otro? ¿Quién fue el primero? Pues Cristo mismo, ¿no? Cristo mismo también es nuestro abogado defensor, el número 1, ¿no? Y entonces él habla de otro defensor, obviamente refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿por qué nos sentimos a veces abandonados de Dios? ¿Por qué nos sentimos a veces desprotegidos? ¿Dónde está el problema? ¿En Dios o en nosotros? Dice el Señor que a su espíritu el mundo no puede recibirlo porque ni lo ve ni lo conoce. Lo dice en el Evangelio de hoy, ¿no? ¿No será ese el problema? ¿Que no conocemos realmente bien al Espíritu Santo? Dice el Señor que a su espíritu el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, si no lo vemos, si no lo conocemos, quizá estamos más entregados al mundo que a Dios. Esta es buena pregunta también, ¿no? ¿Por qué es que no sentimos a veces la presencia del Espíritu Santo? ¿No será que estamos más entregados a las cosas del mundo que a las de Dios? Un teólogo de este siglo, más bien del siglo anterior, en el 1968, Ignacio de la Odisea, en una asamblea mundial del Consejo de las Iglesias, dijo estas palabras que me parecen muy importantes para nosotros hoy, sobre el Espíritu Santo. Él dijo, sin el Espíritu Santo, si no tuviéramos al Espíritu Santo, dice Ignacio, Dios siempre estaría distante. Cristo sería solamente una figura histórica. El Evangelio no sería más que una carta muerta. La Iglesia sería solo otra organización más. La autoridad sería solamente dominación, control. La misión de Cristo sería solamente propaganda. La liturgia, nuestras liturgias, serían solamente pues una nostalgia, un recuerdo. Y el trabajo de los cristianos sería solamente una labor esclavizante. Eso sería la vida sin el Espíritu Santo. Pero, esto es lo importante, y esta es la realidad, dice Ignacio, pero con el Espíritu Santo, Cristo está resucitado y presente. Con el Espíritu Santo, el Evangelio es una fuerza viviente que nos cambia. La Iglesia es la comunión en la vida de la Santísima Trinidad. La autoridad es un servicio que nos libera. La misión es Pentecostés, es presencia divina de Dios, ¿no?, entre nosotros, del Espíritu Santo. Y la liturgia, las celebraciones, son memoria y anticipación de la gloria de Dios. Y el trabajo de los cristianos, la labor de los cristianos, se diviniza. Claro, Dios entra, le damos espacio en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos todos los días, ¿no? Entonces, para cerrar esta reflexión, quien aún en medio de tantas actividades y preocupaciones como las que tenemos nosotros todos los días, se reserva un espacio para el diálogo íntimo con Dios,
quien junto con otros y con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, persevera en la oración, quien aprende a hacer silencio en el corazón para la reflexión y la escucha de esa voz del Señor, quien se aparta del pecado y colabora con la gracia. Volvemos otra vez a ese estado de hijos, ¿no?, que nos ha dado el bautismo. Entonces, quien se aparta del pecado y colabora con la gracia del Señor, se purifica su corazón. Quien día a día se propone a amar al Señor con todas sus fuerzas, sobre todas las cosas, como dice el primero de los mandamientos, y vivir como Él nos enseña, ¿verdad?, experimentará esa presencia y acción viva en su vida y esa paz, esa presencia del Espíritu Santo en su vida. Una presencia que es como un fuego suave, ardiente en el corazón de cada uno de nosotros, que nos santifica y nos transforma, haciéndonos cada día más semejantes a Cristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Confiados en la presencia de nuestro Señor y su amor hacia nosotros, le presentamos ahora nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia en todo el mundo, por el Papa Francisco, nuestro obispo Gerardo, y por todos los ministros del Evangelio. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el arrepentimiento y la conversión de todos los corazones que se han alejado del Señor, para que puedan experimentar la paz de Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los científicos, los trabajadores médicos, los socorristas y todos los que están sirviendo al bien común en este tiempo difícil e incierto, que sean colmados de sabiduría, comprensión y perseverancia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra nación y nuestro mundo, que a medida que nos acercamos unos a otros para abordar la crisis de salud actual, nos acerquemos más como compañeros en nuestro camino común. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, para que experimenten el consuelo y la sanación de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han muerto, para que compartan la plenitud de la vida eterna en Cristo resucitado.
en este momento pueden nombrar a su ser querido que ha muerto. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre de infinita misericordia, te damos gracias por el regalo de Cristo en la Eucaristía, por el regalo del Espíritu Santo, por el regalo de la Santísima Madre, la Virgen María. Escucha nuestras oraciones, estas que te hemos mencionado y también las que todavía cada uno de nosotros guardamos en nuestros corazones y tú conoces. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan.
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Barnes y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Junípero Serra, San Bernardino, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos ahora como una sola familia nos dirigimos a nuestro Dios con las palabras que Cristo su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezcámonos unos a otros un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Un mandamiento nuevo al Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Quien no ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, solamente una palabra de agradecimiento otra vez a nuestros seminaristas aquí en Sarah House, a los sacerdotes que colaboran y al equipo que nos ayuda a transmitir la Eucaristía, y también a todas las personas que nos ven en sus casas, por las que ofrecemos realmente esta Eucaristía. Y gracias también a ustedes en sus casas por sus donaciones. Hemos escuchado de algunos párrocos que ustedes siguen apoyando a sus parroquias con lo que pueden, ¿verdad? Para que las parroquias realmente no caigan tanto. Entonces les agradecemos mucho su generosidad y su colaboración. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios.